Bueno, bienvenida, Melissa. Les quiero comentar que Melissa Vega es graduada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con especialización en periodismo. Mientras estudiaba en Estados Unidos, fue periodista en el periódico escolar The Portlight en Wilmington, California. Sus temas de interés son actualmente el activismo en pro de la comunidad LGTBIQ+, y la defensa de los animales en situación de abandono. La he invitado para que nos hable de su trabajo de graduación con el que optó al título de licenciatura en comunicaciones. El título de su monografía es La falta de aceptación de la sociedad y su incidencia en los aspectos legales y laborales de las personas transexuales y transgénero del área metropolitana de San Salvador. Los resultados de su investigación fueron presentados en un reportaje escrito. Yo tuve la oportunidad de conocer a Melissa porque ella fue de las primeras estudiantes a las que asesoré en su proceso de graduación, es decir, fui la asesora de esta tesis. Melissa, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por compartirnos tus conocimientos. Hola Metsi, muchas gracias y gracias por considerarme para poder darle a su curso un enfoque ya con la perspectiva de género y más enfocado al periodismo también. Fue, digamos, mi primer trabajo periodístico que yo hice así grande y pues me siento que me salió bastante bien, me siento bastante orgullosa, a pesar de que lo hice sola, creo que salió bastante bien el resultado. Gracias, Metsi. Bueno, te invitamos entonces a que nos compartas tu presentación y nos contes de tu tesis. Ok, permítame, solo voy a sacar mi presentación. Bueno, en lo que Melissa nos comparte su presentación, pues como bien decía, ella hizo su trabajo de investigación sola, sin embargo, consiguió muchas entrevistas, muchas historias de vida, fue un reporteo bastante fuerte y los resultados de su reportaje también son bastante interesantes, sobre todo porque además ella buscó en la página web de la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia, en qué casos la sala ya había resuelto sobre el cambio, sobre el derecho a la identidad de personas trans. Bueno, como pueden ver, mi trabajo final de graduación de la licenciatura en comunicaciones con especialización en periodismo se titula La falta de aceptación de la sociedad y su incidencia en los aspectos legales y laborales de las personas transexuales y transgénero del área metropolitana de San Salvador. Me llamó mucho la atención este tema porque siempre he tenido un interés bien especial en el activismo en la comunidad LGTBI. Me parece que El Salvador tiene mucho que avanzar en ese aspecto. Está estancado toda la situación de ellos, sus derechos humanos y violencia, discriminación en general es bastante latente en la sociedad de El Salvador. Así que por eso decidí hacerlo de este tema. Es un tema bastante también controversial para muchas personas porque de repente nuestra sociedad está demasiado conservadora y hay mucha gente que no ni siquiera intenta entender de qué se trata todo el tema del transgenerismo, de los transexuales, y tienden a confundir un montón los términos. Por eso es que yo comencé la investigación haciendo referencia a los conceptos básicos, por ejemplo, el género, la identidad de género, la orientación sexual, transexualidad, transgenerismo. Estos temas, si uno no se pone a leerlos dedicadamente, no lo va a entender porque la verdad sí es un poco complicado y hay que aprender a diferenciar entre cada cosa. Por eso me enfoqué primeramente en entender yo qué es lo que estaba a punto de investigar. También me llamó mucho la atención la investigación de neurólogos y teorías sobre la identidad de género. Hubo un montón de teorías que yo documenté en la tesis acerca de diferentes enfoques de los científicos acerca de por qué una persona es transgénero o transexual. También me llamó mucho la situación actual de la vulnerabilidad de las personas trans en El Salvador. Por ejemplo, la exclusión social, ellos no tienen derecho a una identidad
los crímenes de odio, que son también bastante frecuentes en El Salvador, y lamentablemente la situación fiscal de El Salvador para investigar estos crímenes no tienen una diferenciación para clasificarlos como crímenes de odio. Violencia por parte de la policía también. Una de las estadísticas que yo investigué dice que aproximadamente un 72% de las personas transexuales y trans se han sentido agredidas por la policía también, cuando deberían de ser los encargados de protegernos a todos como ciudadanos. También me basé en informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, PNUD, entrevistas con representantes de la PNC, Ministerio de Educación, de Trabajo, de los Derechos Humanos, y estuve trabajando muy cercanamente con una asociación que se llama ASPID Arcoiris Trans. Esta es una organización que es manejada completamente por personas trans. Ellos brindan asesoría a personas que necesitan algún tipo de representación legal para algún caso de discriminación o de violencia contra ellos. También estuve hablando con personas de FESPAD. También vi bastantes documentales, noticias, incluso acudí a una marcha trans. De hecho, en mi tesis, que está la versión impresa, yo tomé las fotografías también. Esta es una de las fotografías que tomé en la marcha trans, y pues me pareció una buena forma de iniciar con la investigación. El reportaje yo le puse Jurídicamente Muertos como título, el trabajo y la ley para las personas trans. Este título de Jurídicamente Muertos yo lo saqué de una entrevista que tuve con una abogada parte de FESPAD, que ella me estaba explicando acerca de la realidad jurídica de las personas trans, y me dijo: ellos están jurídicamente muertos, ellos no existen. Entonces me llamó bastante la atención y me pareció bien impactante esa frase, por eso decidí nombrarlo Jurídicamente Muertos. Con esa es el primer título que uno ve cuando empieza a leer el reportaje. Entonces, para mí fue muy importante las entrevistas, especialmente para el reportaje, las entrevistas con expertos en los diferentes campos de la investigación. Por ejemplo, hablé con personas de la Procuraduría de los Derechos para los Derechos Humanos de la Población LGTBI. Hay una mesa especial designada para este tipo de población en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También hablé con Carla Rivas, de la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales del Ministerio de Trabajo, ya que uno de los enfoques principales de mi reportaje iba a ser mostrar cómo estas personas tienen muy difícil acceso a un trabajo, y por eso es que ellos optan por otras opciones como, digamos, el trabajo sexual o el comercio informal. Muchos de ellos se hacen cosmetólogos, estilistas, porque pues les resulta bien difícil encontrar un trabajo, encontrar una empresa que les dé la oportunidad de trabajar para ellos. Hablé con una representante de FESPAD también. Hablé con una inspectora de la Unidad de Género de la Policía Nacional Civil, con una coordinadora del Ministerio de Educación también, porque otro de los aspectos que ellos tienen demasiados problemas es para obtener educación. Entonces, incluso hablé con una psicóloga y especialista en dirección de recursos humanos, se llama Rebeca Fernández. Ella me dio un poco de enfoque de las empresas, cómo las empresas ven a ese tipo de personas y qué es lo que hace falta para que las empresas empiecen a abrirse para contratarlos y darles una oportunidad de empleo. Una de las preguntas que me planteé al principio fue ¿por qué debe presentarse como reportaje esta investigación? Más que todo yo lo quise poner como una cosa educativa para que la gente empiece a conocer y aceptar por parte de la población en general en cuanto al tema. Tenemos una sociedad que es muy conservadora y de repente piensan que esta gente es fenómenos, aberraciones, pecadores, todo tipo de cosas, cuando en realidad ellos no saben realmente por lo que pasa a una persona. Ellos piensan que de repente ellos se levantan con las ganas de ser mujeres y es de un día para otro, y no, realmente no funciona así. Otra cosa fue las estadísticas
muy alarmantes de la población trans. Por lo menos me di cuenta de muchas situaciones que para nosotros como personas, podemos decir cisgéneros o heterosexuales, 70% de la población trans ha tenido dificultades en el trámite de documentos de identidad. O sea, es una cosa que nosotros nunca hemos tenido. Yo nunca he tenido un problema con eso. No sé qué puede significar. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quería ejemplificar con el reportaje. También, como les había comentado, muchos de ellos optan por el trabajo sexual a falta de oportunidades para obtener un trabajo digno. Un 85% es una cifra muy alarmante, entonces en eso quería enfocarme también. También en la necesidad de una ley de identidad de género en el país. El Salvador es uno de los países que está más estancados en cuanto a la aceptación o en cuanto al trabajo para una ley de identidad de género. En el tiempo que yo hice ese trabajo de graduación, el presidente era Sánchez Serén, y yo recalqué bastante que el gobierno no muestra ningún intento de avanzar con este tema y lamentablemente podemos ver acá que años después con el nuevo presidente, él también se ha manifestado en varias ocasiones diciendo que no está de acuerdo, que él nunca lo da pauta de decir que nunca va a apoyar un proyecto de este tipo, lo cual me parece que si él estaría de verdad enfocado en que el país avance, ya hubiera por lo menos hecho algo al respecto. También la elevada incidencia de crímenes de odio hacia la comunidad trans y me enfoqué bastante en casos reales, casos de personas con las que yo hablé, que me contaron cuáles son las dificultades que ellos tienen día con día. Es un martirio ser trans, esta es otra parte del reportaje. Hay otra parte que se llama el martirio de ser trans, porque para ellos no es nada fácil. Y eso era una de las otras enfoques que yo quería darle mucha importancia a ellos como individuos. Dentro de los hallazgos que yo tuve de manera personal, me impactó demasiado las historias reales presentadas en el reportaje. Hablé con una persona que su nombre no aparece como tal en el documento, pero le puse yo Karina, que es un nombre ficticio. Ella es una persona trans que se ha dedicado por muchos años al trabajo sexual. La historia de ella es bastante impactante también. Ella narra de que la verdad ella ganaba muy buen dinero con el trabajo sexual, pero el impacto psicológico que ese trabajo tuvo en ella le hacía que se gastara todo su dinero en alcohol y drogas. Entonces, aunque uno diga, ellos están haciendo un trabajo entre comillas fácil, pero para ellos es muy difícil y les afecta de gran manera en su desarrollo psicológico, pueden desarrollar traumas y muchas otras cosas más para las que en realidad no hay ningún apoyo en el país para darles una mano amiga con apoyo psicológico, terapia y ese tipo de cosas. También me llamó mucho la atención dos casos que presento yo en el reportaje, uno de Amanda y el otro de Carolina. Ellas son dos mujeres trans que se dieron la tarea de pegar esa batalla de querer cambiar su identidad aquí en El Salvador, de querer ser consideradas como mujeres, de que su DUI diga que son mujeres. Las dos tenían una situación bastante parecida, sin embargo, a una se le hizo posible cambiar su género en su identificación y a la otra no. Entonces ahí es cuando vemos como que no hay coherencia en cómo la ley se aplica para todas las personas trans. Quizás fuera bueno, Melissa, que Sí. explicaras mejor estos dos casos y Ajá. cómo los encontraste. Ok, mi enfoque era bastante centrado en la identidad y cómo esas personas caminan por la calle viéndose de una forma, pero su identificación dice otra cosa diferente. Entonces, uno de estos casos, el de Amanda y Carolina, son bastante parecidos realmente. Ambas eran mujeres trans que se fueron para Estados Unidos cuando ellas aún eran hombres, considerados hombres, se veían como hombres y todo. Ya estando en Estados Unidos, ambas empezaron su transición para convertirse en mujeres.
En Estados Unidos a ambas se les dio la oportunidad de cambiar su género en sus documentos legales. La diferencia es que una de ellas tenía el TPS, el estatus de protección temporal. Entonces, al ella tener documentos de Estados Unidos que tenían eh, una identidad de género de mujer y en El Salvador tenía de hombre, se le convirtió en una dificultad bien grande para hacer sus trámites legales, para su proceso de legalización en Estados Unidos. Entonces, a ella, a la persona que sí tenía que tenía su TPS y que de eso dependía el estatus o el que le garantizaran a ella que podía estar en Estados Unidos, a ella sí se le logró hacer el cambio de género en su identificación de El Salvador e incluso su partida de nacimiento en la alcaldía fue modificada, mientras que a la otra persona, Amanda, no se le aceptó el cambio de género en su identificación, justificándolo con la ley del, creo que se llama la ley del nombre de la persona natural, que es bastante interesante cómo esa ley funciona porque, digamos, esta ley nada más permite cambiar el nombre en 4 situaciones. Cuando es inequívoco respecto al sexo, impropio de persona o lascivo a la dignidad humana, un extranjero que se quiera castellanizar o sustituirlo por uno de uso común o en caso de homonimia, es decir, que 2 personas tengan el mismo nombre y que les esté afectando en situaciones legales. Entonces, ese artículo dice exactamente que es que se puede cambiar el nombre cuando es inequívoco respecto al sexo. En este caso, ambas mujeres estaban presentando documentos legales que decían que eran mujeres, ambos de Estados Unidos. Sin embargo, a Amanda le dijeron, hubo un caso judicial bastante importante, terminaron denegándole la petición o su demanda para cambiarle la identidad porque esta ley del nombre de la persona natural no contempla ese tipo de situaciones. Esta ley es de 1990, entonces no ha sido modificada hasta ahora, muchos años después, en los que ya es necesario debido a este tipo de lucha que las personas trans están haciendo para de verdad obtener su verdadera identidad. Y me pareció bastante importante documentar estos 2 casos. Son como 2 caras de la misma moneda, pero que se tuvieron un resultado bastante diferente. También me llamó mucho la atención las estadísticas alarmantes de la población trans. En cuanto al VIH, un 25% de las personas trans o de las mujeres trans son positivas a VIH, cuando para la población en general ni siquiera llega al 1%. Entonces son cifras que están muy atadas a eso del trabajo sexual, del abuso sexual al que ellas son víctimas también en muchos casos, cuando son niños o incluso ya de adultos. Y pues me llamó bastante la atención de el muchacho que vemos en la presentación acá, se llama Aldo. Nació con un nombre de mujer, ella nació como mujer y ahora es un hombre. Él fue víctima de brutalidad policial por parte de la PNC. Casi lo matan a golpes, lo encerraron en una delegación y lo amenazaban de muerte. Entonces me llamó bastante la atención del caso de él, ocupa una gran parte de los casos reales que yo documenté en el reportaje. Ahí estamos, muchas gracias. Melissa, quizás lo que me gustaría es que comentaras cómo es que diste con estos 2 casos, porque yo recuerdo que los encontraste en la página web de la Corte Suprema de Justicia, que cuando recibías las asesorías hablamos de la importancia de buscar en la página de jurisprudencia la legislación y ahí fue donde encontraste la sentencia, si mal no recuerdo. Sí, ese caso de Amanda y Carolina lo encontré cuando estaba buscando información acerca de la ley del nombre de la persona natural. La historia en sí, como los casos, la descripción del caso, los encontré en artículos de los periódicos nacionales.
de hace muchos años. Ahí es donde yo saqué la historia, pero sí, esos casos los descubrí cuando estaba buscando los casos del nombre de la ley del nombre de la persona natural. Así me di cuenta sobre esos casos que me parecieron bastante interesantes. Melissa, ¿quisieras agregar algo más sobre tu investigación y sobre la importancia de, incluso en un trabajo de graduación, abordar temas que guardan relación con los derechos humanos? Sí, a mí me parece muy importante hacerlo en El Salvador y visualizar y hacer bien evidente la falta de inclusión que hay para estas personas, especialmente porque hoy en día hay muchos países en Latinoamérica que ya cuentan con una ley de identidad de género. Por ejemplo, tenemos Argentina, tenemos Colombia, Estados Unidos, en España desde hace muchos años ya se permite y ahora últimamente ya está México, Ecuador, unidos a esta lucha de las personas trans por una identidad. Y creo que El Salvador está bastante estancado y por eso es importante enfocarse en este tipo de temas, porque aunque para muchas personas pueden parecer controversiales y para muchas familias en El Salvador me comentaban las personas con las que yo hablé, ellos se avergüenzan de tener a una persona trans en su familia. Entonces ya empezar a narrar historias reales creo que nos da un enfoque mucho más humano al tema y ya podemos empezar a hablar de tener más tolerancia, no solamente en el aspecto legal y laboral, sino en el aspecto de los derechos humanos. Estas personas son como todos ciudadanos de un país, pero ellos no tienen derecho ni siquiera a lo más básico, que es una identidad. Así que por eso me parece importante abordar ese tipo de temas. Muchas gracias, Melissa, y gracias por tu tiempo, por haber preparado esta pequeña presentación, porque pues recuerdo que tu defensa duraba 40 minutos, así que Sí. ha sido para ti un gran ejercicio sintetizarlo. Y bueno, muchas gracias, Melissa. Este video pues va a estar colgado en el curso Derechos Humanos de las Mujeres y cobertura periodística sobre violencia con perspectiva de género. Muy bien. Gracias, Metsi, una vez más por haberme invitado y espero que haya sido de utilidad. Y ahí está el reportaje también para que lo puedan leer. Y vamos a dejar un enlace para que lo puedan leer en todo su esplendor. Bueno, gracias, Melissa. Gracias a usted, Metsi.